Vibración y ondas, geometría y sonido, música y matemáticas. La ciencia moderna estima que la materia puede estudiarse a través de la sustancia, esto es, de las microscópicas partículas que la conforman. Esta percepción supone un indudable avance con respecto a criterios científicos anteriores, pero no deja de ser muy limitada y superficial. Se queda en las apariencias y constituye un tosco intento de entender la materia por medio de la comprensión de las entidades minúsculas que la sustentan y que también son, en última instancia, materia. Para alcanzar el conocimiento de la auténtica realidad de las cosas se debe escarbar por debajo de la superficie. Hay que adentrarse en lo que se esconde detrás de las apariencias y buscar lo que verdaderamente es y se encuentra oculto tras formas materiales, circunstanciales y perecederas. Solo así se logra llegar a la organización subyacente, a la verdadera realidad que todo lo sustenta. Una realidad esencial que no es física, por cuántica que sea, sino que goza de una entidad mental sobre la que ahonda el círculo primero de la sabiduría. Ello lo otorga una primera manifestación sensible de carácter vibratorio y ondular, lo que a su vez tiene en la geometría y el sonido sus exteriorizaciones más directas. Aspectos estos, vibración y geometría, que ocupan al círculo segundo que centra este capítulo. Precisamente la novísima teoría de los campos de fuerza y la mecánica de ondas avanza hoy, de modo aún ciertamente balbuceante, en esta línea de conocimiento. Sus postulados apuntan hacia el orden universal de la geometría armónica que está en la obra de antiguos filosóficos. Esta manera de analizar la realidad, recogida en saberes ancestrales, resulta sorprendentemente ajustada, igualmente, a lo que poco a poco se va descubriendo en múltiples ámbitos de investigación. Así, lo que hasta fecha muy reciente era solo fruto de la superstición, de extravagantes teorías esotéricas a las que la ciencia no debía hacer caso alguno, es objeto ahora de estudio en los centros tecnológicos más avanzados. Valga como muestra el botón de uno de los campos científicos de mayor actualidad, la genética. Más específicamente, la ciencia ha avanzado mucho últimamente en torno a los códigos genéticos, considerados como vehículos de reproducción y continuidad, y ha descubierto que su codificación no reside en átomos concretos, en el carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno contenidos en la composición molecular del ADN o sustancia de los genes, sino en la forma helicoidal en la que se disponen, es decir, en su geometría más que en su contenido. La hélice del código genético es el resultado de una serie de proporciones geométricas fijas. La disposición de la existencia corporal se determina por sus formas, no por sus sustancias. Sucede lo mismo, por poner otro ejemplo, con las plantas y el proceso de fotosíntesis. Este obedece a que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el magnesio de las moléculas de la clorofila se disponen de acuerdo con un diseño geométrico dosavado, similar a una flor de 12 pétalos que brotaran de un núcleo central. Si tomamos los mismos componentes y los disponemos de una manera distinta, ya no serán capaces de transformar en sustancia viva las radiaciones del Sol. Son abundantes los casos similares a estos, tanto como para que no pueda hablarse de coincidencias o casualidades, sino de leyes y principios internos de una realidad subyacente que no es material, sino mental, y por ello vibratoria y ondular, y cuyas manifestaciones sustantivas no son partículas cuánticas, sino geometría y sonido, música y matemáticas. La geometría como ciencia capaz de explicar el sentido de la creación fue usada por los antiguos astronómicos, que designaban mediante notación angular el movimiento y la posición de los cuerpos celestes. En esto se adelantaron enormemente a una ciencia moderna en continua expansión, la heliobiología. Es esta una rama científica novísima que, estudiando la posición angular de la Luna y los planetas, deduce las radiaciones electromagnéticas y cósmicas que influyen en la Tierra y la manera en que las fluctuaciones de estas energías determinan los procesos biológicos. De este modo, la ciencia justifica antiguas creencias en la influencia de los arquetipos. La geometría y los números describen, efectivamente, energías fundamentales y causales. Analizamos el mundo material que nos rodea a través de los 5 sentidos. Realmente son 6, pues lo que denominamos pensamiento es un sexto sentido.
pero ellos están superdotados las frecuencias vibratorias. En última instancia, el contenido de nuestra experiencia procede de una arquitectura geométrica inmaterial y abstracta que está compuesta por ondas armónicas de energía, nodos de relaciones y formas melódicas que brotan de la proporción geométrica, vibración y ondas manifestadas en una ordenación de geometría y sonidos, formas y números, música y matemáticas. La música tiene que ver con las leyes proporcionales de la frecuencia de sonidos y hay una relación entre la geometría y la música. La armonía musical es idéntica a la ciencia de la simetría de los cristales. Las ondas entrelazadas de la materia están espaciadas a intervalos de secuencia armónicas que se derivan de cada tono fundamental. En cuanto a la cualidad del sonido, también la teoría de los campos de la astrofísica moderna parece confirmarla. Esta teoría concibe el universo como un campo vibratorio integral, incomprensiblemente vasto, de plasma ionizado, pregagaseoso. Dentro de este campo gravitatorio, las influencias se desencadenan creando una urdimbre y una densificación en configuraciones nodales. El desequilibrio y la turbulencia causados por estos centros de masa galáctica, formada por efectos de la contracción o concentración inicial, liberan ondas compuestas que causan violentos y abruptos cambios en la presión y la densidad de todo el plasma cósmico. Es lo que se conoce como estampidos sónicos, calificativo que reciben porque la propagación de cualquier sonido es simplemente el rápido cambio oscilatorio de presión-densidad en cualquier medio. Estos choques sónicos ondulantes crean un torbellino en toda la nube galáctica y en las regiones interiores formadas por ese torbellino nacen las estrellas. Todo lo cual viene a confirmar la antigua imagen de la creación universal mediante ondas de sonido, la palabra o verbo de Dios, aunque este verbo tiene su porqué en el auténtico origen, como se verá en el círculo primero, de todo lo que existe, el pensamiento de Dios. Esto es, la creación, un imponente y trascendental acto de concentración mental que enciende un pensamiento, la idea del universo y la existencia toda, que toma cuerpo de manera inmediata y explosiva. Y del pensamiento de Dios, de su despliegue omnipotente e infinito, emana la vibración pura, que está en la naturaleza esencial de cuanto existe. Las ondas vibratorias se expanden concéntricamente hacia innumerables centros y sus superposiciones o esquemas de interferencia forman nódulos de energía atrapada que se convierten en ígneos cuerpos rotatorios del firmamento. Ese sonido emitido, esa enunciación de la idea de Dios, es lo que los pitagóricos llamaron la música de las esferas. El evangelio oficial cristiano más esotérico, el de San Juan, lo señala claramente. Al principio fue el verbo, San Juan 1:1, es decir, la palabra, el sonido, las ondas desplegadas a partir del gran pensamiento creativo del que surge un universo que es, por tanto, de naturaleza mental, y por ello vibratoria y ondular. Vibraciones y ondas exteriorizadas en geometría y sonido que son el soporte de todas las cosas y de la materia. El conocimiento sobre ello, auténtica sabiduría del universo, puede obtenerse por sendas muy diferentes y no es acertado asimilar sabiduría a progreso técnico y material. El ser humano y el universo entero caminan sobre dos piernas, la racional y la irracional. Ambas son vías hacia el conocimiento y las dos deben ser usadas y estimadas en situación de paridad. Sin embargo, la humanidad lleva siglos empeñada en caminar coja por la senda de la sabiduría, apoyándose solo en una de ellas, y tras centurias en la que primó la irracionalidad, llevamos ya varios siglos en los que se sacraliza lo racional y se menosprecia la enorme fuente de conocimiento que es la irracionalidad. Hay múltiples datos históricos que indican que hubo un tiempo pasado en el que, con un grado mucho menor de desarrollo técnico, la humanidad sí logró de forma natural un punto de equilibrio entre ambas vías, dando a cada una su lugar, utilizando las dos sin renunciar a ninguna. Y no debe extrañarnos que gracias a ello, en tiempos remotos, se accediera a los secretos de la geometría como ordenación de la materia, integrando todo ello en la religión. Este conocimiento antiguo, esta sabiduría ancestral, perdió protagonismo por los avatares históricos que sufrieron los pueblos en los que alcanzó mayor desarrollo y estuvo a punto de quedar olvidada con el transcurrir de los milenios.
No obstante, si ha llegado hasta nosotros, como efectivamente lo ha hecho, es porque siempre hubo al menos un grupo de conocedores de su contenido, de iniciados en su saber, que lo conservaron y transmitieron. Para que esto haya sido así, ha resultado fundamental el papel de los Trimurti, los tres semblantes, la cábala hebrea, el hermetismo egipcio y la gnosis griega, que participan y adaptan a diferentes realidades históricas y culturales la sabiduría primordial. La llegada del cristianismo impuso un uniformismo intelectual al servicio del poder que dificultó enormemente la aludida transmisión de saberes, pero el cristianismo herético, con muy diversas expresiones a lo largo de las centurias, heredó los Trimurti y consiguió unirlos en una misma tradición, logrando un sincretismo derivado del acoplamiento de la cábala hebrea y la gnosis griega, que deben, a su vez, de fuentes herméticas egipcias. Hay indicios reveladores de cómo estos conocimientos se mantuvieron sobrecíticamente en el seno del cristianismo, y fue uno de los mayores secretos de los templarios. Así, conviene recordar la definición de Dios proporcionada por uno de sus importantes ideólogos, Bernardo de Claraval. ¿Qué es Dios? Es longitud, anchura, altura y profundidad. Es decir, Dios es la geometría. Este fue el secreto de los adeptos de numerosos cultos mistéricos y de la geometría medieval, de la geometría sagrada que los templarios y los maestros iniciados aplicaron a la construcción del arte gótico y que fue recogida después por una parte de la masonería. La arquitectura gótica era un arte iniciático dirigido a contener a Dios siendo Dios mismo. La geometría trata de la forma pura. La geometría religiosa reconstruye el desarrollo de cada forma a partir de otra anterior. De esta manera hace visible, aunque también célebre, el misterio creativo esencial. El mundo que surge de este acto original divino puede trazarse mediante geometría y experimentarse a través de la práctica de la geometría. La masonería insiste en que desciende de los constructores del templo de Salomón y participa de la sabiduría a la que accedieron y dieron forma sus constructores, de una tradición ininterrumpida que pasa por las cofradías romanas de trabajadores y las logias medievales de constructores. En realidad se trata de la misma tradición de la que participan todas las religiones, la verdad primordial que está en el origen de todas y cada una de ellas, en sus más íntimos y auténticos cimientos, antes de que la hojarasca institucional la ocultara y la convirtiera en un entramado burocrático al servicio del poder. La doctrina pitagórica se basaba en la comparación de la longitud de las cuerdas del arpa con la altura de los sonidos de las 7 notas de la gama griega, a partir de las relaciones en que se fundan los acordes musicales. Pitágoras reducía todo a los 4 primeros números, cuya suma es 10, el número perfecto. El número explica la acústica, la física y la geometría, los secretos del tetaedro y del dodecaedro y los de la pentalfa que resume gran parte de la geometría. En estos sonidos que son líneas y proporciones se basa la proporción invariable, la divina proporción o sección áurea, la euritmia que dotó las artes y luego fue transmitida a la cristiandad por las logias y hermandades de constructores extendidas por todo el Imperio Romano. Así, llegó hasta los grandes constructores del arte gótico. Por eso, para los pitagóricos, el número y la forma a escala ideal eran una misma cosa. Por eso, Salomón plasmó toda su sabiduría, todo el conocimiento esencial del universo, en la fórmula de la creación, en un esquema geométrico sobre una lámina de oro llamada Mesa de Salomón, o en la tradición islámica, Espejo de Salomón, que a su vez contenía la formulación de las palabras fundamental del nombre verdadero de Dios, de Shem Shemaforash. En la antigüedad, la práctica de la geometría era una aproximación de la manera en que el universo se ordena o sustenta. Tradiciones como el secreto de la citada Mesa de Salomón hacen referencia a una formulación geométrica, la fórmula primordial de la materia y de la creación. A esta fórmula, que es pura proporción y relación espacial, corresponde una exposición sonora que se deduce de ella, una palabra mágica, la música de las esferas platónicas, el Shem Shemaforash o nombre secreto de Dios, una fórmula básica de la materia que explica la esencia del universo y de la existencia toda, y a partir de la cual puede deducirse la ordenación del mundo,
un compendio, una síntesis de los principios que están en la raíz y explican todo lo que existe y verdaderamente es. El hallazgo de esta fórmula fue el resultado de la especulación de sabios o magos caldeos y egipcios, obrando sobre una larga tradición que se pierde en la noche de los tiempos. En Grecia, volvemos a encontrar las mismas certezas en Platón y Pitágoras, aunque éste se educó seguramente en Caldea y Egipto. Pitágoras sostenía que el cosmos es un solo y mismo ser o materia primaria, un gran todo armónico sujeto a un plan original y permanente. Es la unicidad de la existencia, la identidad universal de la tradición herética cristiana, el Wahdad al-Wuhud islámico, el Advaita del Zen y Vedanta, el Atman discriminado de la Gita hindú. Esta armonía se expresaba en los números del tetractis o cuaternario, una aritmetología sagrada. Sus enseñanzas se mantuvieron durante siglos y solo modernamente la ciencia ha redescubierto que esa armonía aristotélica explica desde el diseño y crecimiento de los crustáceos, las flores o el ser humano hasta la disposición de los cristales en la naturaleza. Un conocimiento que puede aplicarse tanto a los desarrollos de la inteligencia artificial de la computación como a las más avanzadas teorías de las vibraciones. Un siglo después, Platón, discípulo de Pitágoras, consideró la geometría y los números como el más conciso y esencial de los lenguajes filosóficos, el lenguaje ideal. También fue adepto a la música de las esferas. En los grabados antiguos, la geometría se personificó en forma de venerable y bella matrona de cuyas manos brotan dos series de progresiones geométricas. La primera sale de su lado izquierdo, el femenino y pasivo, y es 1, 2, 4, 8. La segunda surge de su lado derecho, el masculino y activo, y es 1, 3, 9, 27. Los griegos llamaban lambda a estas dos series y Platón en su Timeo describe, a partir de ellas, el alma del mundo. Antes, Pitágoras había establecido una relación entre cocientes numéricos y frecuencias de sonido. Experimentó con vasos de agua, con cuerdas tensadas y con flautas de diversos tamaños. El Pitágoras de los hebreos, Jubal, hizo lo propio golpeando un yunque con martillos de distintas dimensiones. Las proporciones numéricas se relacionaban con los sonidos consonantes de una escala musical. Todos formaban parte o eran múltiplos de las dos progresiones de la tabla de lambda.